Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Ejemplaridad y cristiana. Esa ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano. Eso es lo que impulsa a aquellos directivos de ese patronato de Villa González para brindarle apoyo a ese prójimo carenciado de recursos económicos para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Necesitan de estas instituciones como es el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una comunidad que sé que aporta, pero no es posible aportar todos los recursos que se necesitan para enfrentar una situación como esta en enfermos de cáncer, cuya, hemos dicho otras veces, tratamiento, la asistencia de sus medicamentos,
y los alimentos del paciente son sumamente costosos. Y solo el esfuerzo mancomunado y concentrado en instituciones como estas pueden resultar efectiva para hacerle frente a estos casos. Apóyelos, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí todavía más la ejemplaridad y modestia de los buenos cristianos, que son los salesianos de la Iglesia Católica. Esa congregación que es muy trabajadora, verdaderos polinizadores, como yo he dicho, porque es gente que está imbuido de un deseo intenso de que los jóvenes puedan formarse, ir a caminos, salir a caminos. Y eso se logra en esa institución que regentan ellos, que es el Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Apóyalos también, Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, anoche tuvimos el honor de ser invitados por Yanesi Espinal a su, diríamos, al lanzamiento de una propuesta de radio que tiene Yanesi en el canal, bueno, en CDN Radio. Yanesi es una periodista muy bien formada, de muy buena objetividad, de buenos análisis políticos, y ella es una verdadera profesional de las comunicaciones. Se ha propuesto poner ese programa en escena, en radio, que se llama Buenas noches, buena suerte. Y es una propuesta capaz de llegarle al público, porque su principal exponente es una persona de mucha fortaleza moral, que es Yanesi, y además una fortaleza de carácter que tiene ella también para salir adelante. Yo la felicito, le deseo el mayor de los éxitos y la felicito además por el poder de convocatoria que tiene Yanesi, porque anoche, ahí en una de las salas del Hotel Embajador, hubo una asistencia verdaderamente masiva. Allá estuvo una gran representación del gobierno, casi medio gabinete estuvo ahí, la vicepresidenta Raquel también estuvo presente ahí, y estaban todos como en un ala, pero en otra ala estaba también el expresidente Leonel Fernández Reina, que fue, y también vi cómo se aglomera la gente por saludar a Leonel. Señores, esos liderazgos quedan impresos, como diríamos, tal vez en la mente y en el sentimiento de las personas, porque era lo que siempre he dicho aquí. Esos son liderazgos, como el de Leonel Fernández, un liderazgo que levanta emociones. No es solamente ese liderazgo del aplauso al que está en el cargo público, el que es presidente en ese momento, y todos los focos se dirigen a él, y todos los saludos, los guardaespaldas, y todo ese molote, y eso crea un ambiente de poder, y entonces esa gente es vista con todo el respeto, y la gente quisiera como abrazarlo, porque es una especie de soplo divino, abrazar un presidente de la República, etcétera, o un líder. Pero este caso, un líder que está fuera del poder, que estuvo en el poder, pero que es un líder de masa, un líder además con una formación humana extraordinaria, porque Leonel Fernández es un hombre que tiene, además de su cultura, es un hombre de un buen trato, un trato de cercanía, un
poetizando un poco el término, es un hombre dulce, Leonel Fernández. Y entonces es una persona de conversar con él y su atractivo es precisamente su amplia cultura, esa facilidad de escuchar, etcétera, etcétera. Entonces anoche fue prácticamente una avalancha lo que yo vi ahí saludando a la gente, a Leonel Fernández también. Tuvo que retirarse porque iba a otra actividad que tenía también invitado, que le habían invitado. Pero fue una noche muy agradable viendo la asistencia, el respaldo que le dieron los políticos, principalmente casi todas las personas que fueron allí, la mayoría políticos y comunicadores, pues fueron a respaldar a Yanesi. Éxito, Yanesi Espinal, excelente periodista, y repito, su fortaleza moral y su fortaleza de carácter le garantizan el éxito a ese programa de buenas noches, buena suerte. Bien, señores, el caso de Constanza, ay Dios mío, Señor Pedro, Ramón Matías Mella, Gregorio Luperón, ustedes, aquellas espadas, Cabral, General Duvergé, los Puellos, Dios mío. Y después los José Contreras también, y los Gómez, y bueno, todos aquellos dominicanos valentísimos del siglo XIX que consolidaron este país que se llama República Dominicana. Pero ese gesto de valor y de honestidad dio pie para que se creara el Ejército de la República Dominicana. Un ejército que en el 210, el famoso artículo 210 de la Constitución del 44, de 1844, exigida por Señor Pedro, contempla la formación del ejército, señores. Ese ejército se formó con hombres verdaderamente honestos y valientes, pero sumamente honestos. Me dirán, bueno, el siglo XIX, eso no, todo el mundo era honesto. No es verdad, siempre ha habido corruptos, porque en 1855 leí yo que en ese año Bonó, Pedro Francisco Bonó, hacía señalamientos críticos muy duros contra la corrupción administrativa en esa época. Óigase bien. Es decir, siempre ha habido corruptos, pero uno sabe que eso era una condición de los políticos y de los patriotas de ese siglo XIX en el país. Eran hombres muy honestos. Pero con esa honestidad fue que se fundó ese ejército de la República Dominicana. Fíjense el caso de Constanza. Miren el grado de degradación en que va el ejército de la República Dominicana. 2 soldados venden por 500,000 pesos, se ha señalado, los 2 fusiles que habían declarado como robados. Y que ha sido hasta mejor, diríamos, para el ejército que se haya investigado esto así y que fueron vendidos. Porque yo creo que el daño es menos malo que el de haber asaltado la fortaleza y quitarle los 2 fusiles a los guardias que estaban, parece, en servicio o estarían durmiendo con los fusiles puestos por ahí en un rincón. Porque el daño, tal vez moralmente para toda la tropa, hubiera sido peor que le dijera que 2 ladrones o un ladrón entró a la fortaleza, se robó la fortaleza prácticamente y nadie pudo salir a defender la fortaleza. Una verdadera desgracia para un ejército. Pero en este caso, pues, decidieron venderlo. Pero el nivel de degradación en que ha entrado esa institución
una institución que ha sido permeada por la corrupción de sus superiores, y al ver los rasos, las clases ven a los superiores corruptos. Pero no es que yo lo venga aceptando sacos de dinero y viéndolo, no, es el modus vivendi, el modus operandi que tienen los oficiales, y que estos soldados, ellos van a las casas y ven a los oficiales que manejan recursos, sabiendo ellos que tienen unos salarios muy magros, muy malos, y que no se puede llevar una vida de gastos excesivos si usted no tiene ingresos excesivos. Entonces los soldados ven eso, entonces ha ido todo permeando, el narco, el ilícito, el tráfico de haitianos, el tráfico de mercancías, y todo eso se ha ido combinando para deteriorar a nuestras Fuerzas Armadas, porque la Marina está igual, con la droga, y la Fuerza Aérea tal vez la que menos contaminada está, pero también lo están, todo, porque en los aeropuertos y donde quiera que están, también están en las mafias. Es decir, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están en muy mal estado, porque eso son cosas que ponen a pensar a cualquier persona de este país que tenga un mínimo de conocimiento de la historia del país y de lo que ha sido una institución como el Ejército de la República Dominicana de 179 años, que era, después de la Iglesia Católica, es la institución más vieja del país y en la que se contaba siempre, aunque hubo muchísimos daños por por las luchas civiles, los golpes de Estado, etcétera, pero las Fuerzas Armadas se mantuvieron siempre ahí con cierto respeto. Que habían corruptos, siempre ha habido corruptos, es verdad, pero en su mayoría las Fuerzas Armadas de la República Dominicana estaban más o menos sanas, pero esa frontera lo ha dañado y la droga lo tiene enfermo, más los políticos que también le han dado una ración de la boa por encima de las posibilidades del país. Se ha terminado corrompiendo la Guardia y es una verdadera vergüenza nacional. Imagínense si esa es la Guardia que está cuidando la frontera, la soberanía, la nacionalidad, la integridad del territorio nacional. Esa es la Guardia que está cuidando. Ese es el Ejército de la República Dominicana en el cual estamos confiados los dominicanos para que nos cuiden. La frontera con Haití, estamos muy mal. Definitivamente que estamos muy mal. Eso es una pena. Bueno, y como diríamos decantando el ejército hacia esa zona fronteriza, vemos como Haití sigue en el limbo para los organismos como la OEA y las naciones más importantes de la América Latina, que son las que están, diríamos, cerca del problema. Las grandes no hacen caso. Dice la OEA que han fracasado, que no hay conclusiones con respecto a Haití. Ya los reclamos y las penitencias por Haití huelgan citarlas. Nadie sale en defensa de Haití. Y que el día pasado yo decía que Aristide, que tal vez se colaba Aristide de nuevo, porque es el único que puede decir, mire, yo tengo algún liderazgo aquí, pero el hombre ni siquiera aparece tampoco. En Haití no hay cabeza, parece. Hay sombreros, pero no hay cabeza donde posarlo, porque es una vergüenza lo que está pasando en esa zona del mundo, que se llama el oeste de la Española, o Haití. Pero la OEA ha señalado que fallaron las conclusiones, que no se ha podido llegar a nada. Los grandes, repito, no han hecho nada, pero dos pequeñitos países se han ofrecido a ayudar a Haití, que es un pequeño también. Es El Salvador y Jamaica. Dígame usted, dos pequeños países. Ya el de Salvador es un país
que aunque pequeño, tiene un ejército guerreado, un ejército que es ya un ejército con experiencia de combate, de guerra, y es un ejército que contra el tigrismo de las pandillas ha dado verdadera pedagogía. Y en el ejército del Salvador, o sea, el ejército del Salvador no se puede ningunear. Si se ofrece para ir a ayudar a Haití, hay que aceptarlo como una buena herramienta para combatir a ese tigrismo armado de Haití. Porque esos soldaditos del Salvador, esos soldaditos no juegan. Ojalá pueda aparecer un grande que acompañe al pequeño, porque los recursos económicos del Salvador no son como para sostener allí unas brigadas, qué sé yo, que generan mucho gasto para los gobiernos y además la situación que se crea en Haití. Pero los grandes pueden por lo menos que den comida a Haití, o que le den algo para que estos países tal vez puedan entrar y disciplinar allí, poner algún orden, que se pueda organizar unas elecciones y que haya un gobierno civil allí que pueda dar frente a aquel desorden y ese desastre que hay en el lado occidental de la isla de Santo Domingo. Y uno, viendo la política, la actitud del gobierno dominicano con respecto a la invasión haitiana hacia el país, es una actitud irresponsable que hemos dicho. El gobierno de Luis Abinader nos ha fallado en cuanto a la migración, porque su discurso fue enfático en aquel tiempo, como dicen en los evangelios, en aquel tiempo en que era muy bonito anunciar planes y ejecutorias. Cuando lleguemos al poder vamos a hacer esto, aquello, aquello, y vamos por aquí, por allí, por allá y por acullá. Bien. Aplausos para el candidato Luis Abinader. Llegó al poder y entonces es al revés. No hay control del flujo. Aquellos papeles que se iban a exhibir, o a exigir, perdón, no aparece nadie que los pida. Incluso han montado un operativo consular corrupto, otorgando millones de visas para que vengan ilegales haitianos y nos invadan legalmente. Es decir, el gobierno ha montado una estructura consular para otorgar visas a cambio de dinero y hacer rico a los cónsules, entrecomillados, que son comerciantes políticos, que parece que la misión que tienen es recojan dinero allá para reelegir aquí. Porque no hay forma de que esa actitud comercial o mercantil que hay con los consulados, nosotros tengamos que permitir aquello. ¿Por qué? Porque es que están metiendo 2 millones de haitianos ilegales al país, o mejor dicho, legales, para que se hagan ilegales aquí. Entonces, es la frontera. No es solamente la frontera, es la frontera jurídica, también son los consulados que tienen allí otorgando visas, y que lo sabe el gobierno dominicano, y que el presidente Abinader todavía no ha cancelado aquello. ¿Y por qué? Supuestamente de que los consulados no pueden pedir visas, pero ¿cómo vienen? Entonces, además de los ilegales que vienen pagándole a los guardias, entonces vienen los legales pagándole a los cónsules. Y el muro, todo una farsa. Y lo vamos a repetir porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí, después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, este periódico es de fecha lunes 31 de octubre de 2022. Ya desde el momento mismo que el gobierno anunció la construcción del muro, nosotros pusimos en duda el muro. Cuando comenzó la construcción de esa obra, porque nosotros dijimos eso no es muro. Desde el principio denunciamos que era una simple valla aduanal. Siempre le pusimos esa coletilla, muro aduanal o valla aduanal. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, Haití es un conglomerado de gente allí, que todo lo que hagamos los dominicanos, que entiendan ellos que le afecta su flujo hacia Santo Domingo o que le impida ver a Santo Domingo deseado porque ellos quieren que sea única e indivisible, le molesta. Si los dominicanos decidimos tumbar árboles en nuestra ribera oriental del río Masacre o el río Dajabón, ellos les molesta eso. Inmediatamente critican y dicen que están tumbando los árboles en esa ribera y que ellos no pueden ver para Santo Domingo su tierra deseada, porque todo es así. Entonces, nosotros decíamos que si Haití no protestó es porque estaba a gusto con ella, con la valla, con la verja aduanal. Y prueba de ello es que la de Carrizal en Elías Piña la construyó el propio gobierno haitiano. Por tanto, nosotros entendíamos que eso era una farsa del gobierno dominicano, que nunca quiso admitir, o por lo menos las autoridades mayores, la presidencia y el Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas, nunca le dijeron al país que esa valla era aduanal, solicitada por Haití. Nos negaron eso, pero como uno, o mejor dicho, como la historia de la callada se venga. Y siempre, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, está la mano de Dios, aparece por ahí. Aquí, ese día, lunes 31 de octubre del año 2022, 31, no sé dónde fue que yo metí los lentes míos, para que lo dejé por ahí.
el canciller de la República declaró, mírenlo aquí, gobierno dice no habrá campos de refugiados. Dice el señor canciller, afirmó que el asesinato del presidente Jovenel Moïse deterioró una relación bilateral que tenía objetivos claros, incluida la construcción de la verja fronteriza negociada con Moïse. Lo dijimos aquí esa vez, mucho antes de esto. Apoyada por el mandatario haitiano para controlar el contrabando. ¿Qué entonces lo que nosotros habíamos dicho años atrás o meses largos para atrás cuando se iniciaba la verja? Nosotros dijimos que eso era una verja aduanal, confirmado en octubre del año pasado, lo confirmó el propio canciller Roberto Álvarez, al decir que eso se negoció con Moïse para controlar el contrabando. Y si eso no es aduanal, entonces yo estoy hablando por hablar o hablando de más aquí. Entonces, hay que decir que el gobierno no actuó con lealtad con el pueblo dominicano con respecto a esa información. Eso por un lado. Pero además, ayer, el gobierno emitió un decreto 623 para controlar el gasto, ayudar a que el gobierno gaste menos, que el gobierno pueda solventar sus déficits, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces el gobierno va a sacrificar a su gente y al pueblo para complacer entonces a las parturientas haitianas, que el 36% de las parturientas son haitianas. Señores, pero eso es una vergüenza que este país tenga que actuar, que el gobierno de este país diga que está haciendo un ahorro por un lado, forzando a situaciones tal vez que implica el deterioro de la vida de muchos dominicanos que tal vez reciben apoyos, ayuda, qué sé yo, por esas instituciones públicas, que ahora tendrán que recoger muchísimas cositas que daban. Pero no reducen, no dicen que van a parar las parturientas, que la manden a su país. Pero este gobierno es tan tembloroso que no se atreve a decir eso. ¿Por qué? Porque son gobiernos que dependen de lo que le dicten de playas extranjeras. Estos gobiernos endeudadores, eso es lo que pasa, y lo hemos dicho aquí por años. Los gobiernos endeudadores son los gobiernos temblorosos que no se atreven a decirle a las potencias que quieren resolver el problema haitiano con la República Dominicana. No tienen ni la fortaleza moral ni la fortaleza de carácter para ponerle freno a ese desenfreno o ponerle pecho al vendaval. Y aquí hay ejemplos que huelga citarlos, porque lo he puesto muchísimas veces en evidencia aquí, de lo que ha pasado con gobernantes de verdad, gobernantes con carácter, con peso específico, con voz fuerte, voz que deja el reproche. Lo hemos tenido en el país. No, eso no va, yo no acepto eso. ¿A quién se lo dice? A un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el recinto principal de la bóveda extranjera que nos nutre de préstamos de organismos y de bonistas privados. Vamos a estar claros. Es penoso que uno tenga que decir estas cosas, pero el pueblo dominicano todavía tiene una herramienta para ponerle freno a eso, que se llama el voto.
El voto es la mejor herramienta para decirle, mire, presidente Abinader, si usted no actúa contra esa migración haitiana invasiva, dolorosa para este país, que atenta contra su estabilidad, su democracia, su estabilidad emocional de los dominicanos, la integridad, la dominicanidad, su nacionalidad, su etnia, su geografía. ¿Qué más? Su familia, su idioma, sus costumbres, sus símbolos. Todo eso puede ser afectado por una situación de un país o un territorio súper hambriento, súper poblado y súper pobre, súper peligroso para nosotros, y que el gobierno todavía esté aquí haciendo piruetas y no se actúa. ¿O usted cree que con estas repatriaciones más típicas de un tramoyismo para impresionar la mente de los dominicanos es con eso que nos van a convencer? Eso no es verdad. Y aquí está esa población haitiana. Y todas estas mujeres, un 36% de mujeres haitianas pariendo 7 y 8 muchachos para tener nosotros que alimentárselos, cuidárselos en los hospitales, y después garantizarle que son nacidos en Santo Domingo y vienen a Estados Unidos, y le plantea al mundo que nosotros estamos generando apatria, y aparecen 25, 30 traidores, todos instalados en un colectivo en el gobierno dominicano que preside don Luis Abinader, consciente de que lo son, traidores. Y que esta gente venga. La permanencia, aún la ilegalidad, la permanencia en ese territorio y el nacimiento garantiza la nacionalidad dominicana. O borren esa constitución, que esa constitución está mala, vayan a Italia. Porque esas son las cosas. Yo quisiera que el Papa Francisco, yo quisiera ser delegado del gobierno dominicano en Italia, en el Vaticano. Y que el Papa me diga, mire, hay que respetar a los migrantes. Digo, Papa Francisco, pregúntele a los italianos. ¿Qué pasa con los hijos de ilegales en Italia? Primero, a los 18 años es que pueden exigir ser italianos. Pero además, con una condición de que sus padres o uno de sus padres haya vivido 5 años en línea legal en Italia para optar por la nacionalidad. Ahora, eso es lo que ha pasado con los haitianos en este país. Vienen a vivir, viven 20 años ilegalmente. No, claro, pero eso no tiene calidad porque la Constitución no dice eso. La Constitución es muy clara con la legalidad del extranjero aquí. Eso es la diferencia. Pero tenemos gobiernos que no quieren hacerse sentir, quieren seguir gobernando sobre la base de entretenernos. Pero vamos perdiendo el país porque aquí lo estamos viendo, las poblaciones, cómo se están nutriendo de todas estas familias haitianas que han caído aquí y no se van a ir. Vamos a estar claros, no se van si no lo echan. Entonces, el pueblo dominicano tiene un mecanismo, el voto. Si este pueblo encuentra una voz firme que deje el reproche, recia, una voz recia, un liderazgo que se abrace en la bandera nacional y le plantea al pueblo dominicano que el voto se lo niegue al gobierno, a la repostulación de don Luis Abinader va a reaccionar. En el momento que el presidente Abinader mande su reelección y vea que el pueblo dominicano le diga, mire, presidente, prepárese que si usted no saca a los haitianos de este país, usted será víctima de este voto que caerá en forma negativa en sus pretensiones de reelección en el cargo de presidente de la República. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo tiene su blog. La Pregunta esta semana tiene el tema de se fue enero y siguen las sombras. Esos trabajos de Marino Vinicio Castillo merecen el interés del pueblo dominicano para tener una buena lectura, una lectura pedagógica de la situación y de las circunstancias nacionales y extranjeras. Bien, el Partido de la Liberación Dominicana está viviendo un momento muy difícil. Porque es que un partido que tenga primero un candidato que es un candidato bueno, en el sentido de que es un hombre joven que ha dado prueba de ser eficiente como alcalde de la ciudad de Santiago, que ya he visto, el domingo vi mucha basura cerca del casquete de Santiago, por la Plaza Valerio y esas zonas ahí. Parece que se le ha hecho difícil al alcalde limpiar esa zona, porque es una zona muy cercana a un mercado que anda por ahí. Bueno, pero esas son cosas municipales. Pero ese es un candidato que está luchando primero con un partido que anda en una situación sumamente difícil por las renuncias continuas, renuncias por goteo. Y no hay cosa que vaya desestimulando y desencantando más al votante y al militante principalmente
pero también el simpatizante, el que pueda ir a votar porque le atrae ese partido, porque qué sé yo, le tiene gratos recuerdos, etcétera, o agradecimientos porque le fue bien. Pero si ve ese derrame por goteo continuo, no es verdad que va a poner su confianza en ese partido. Ese partido anda mal, tienen que admitirlo. Pero salen con cosas atrabiliarias, como decíamos nosotros ayer, vi unas renuncias por allá, por Nagua, gente que se va con el señor Valentín, que dicen apoyar a Valentín, porque entonces, Santiago, que es la base principal de Abel Martínez, se siente el desgaje. Eso no es un atractivo para llamar a consensos, ni para llamar a alianzas electorales que le puedan dar triunfo a un partido. Entonces, ¿qué le va quedando? Lo que nosotros decíamos, va a terminar ese partido que sus bases van a apoyar a un Leonel Fernández que luce más atractivo que el propio Abel, porque Leonel Fernández, presidente de la República 3 veces, un hombre que tiene una ejecutoria hecha. ¿Qué sector del país no tiene un buen sentimiento de servicio, por ejemplo, de Leonel Fernández como presidente? El transporte del metro, todo el que monta el metro sabe que Leonel Fernández tomó la decisión de hacer ese metro, o la ampliación de la carretera Duarte, o mejorar el tránsito en la capital sobre la base de elevados y túneles y cosas de esto, pero también el servicio sanitario. ¿Cuántos hospitales nuevos construyó el gobierno de Leonel Fernández? Entonces, toda esa obra monumental, carretera, caminos vecinales, presa, metro, qué sé yo, calles, elevados, túneles, becas para estudiantes, la universidad del Estado ampliada para que los jóvenes asistieran. Entonces, todo aquello, el área del turismo, las carreteras para el turismo, los aeropuertos, todas esas cosas dejan un sabor dulce, no amargo, vamos a estar claros. Entonces, decía yo, tiene más posibilidades de consenso porque su oficio es el presidente de la República más su carácter, que hay que decir eso de Leonel Fernández, lo que decíamos hace un rato. Entonces, esas bases por genealogía de haber logrado sus victorias con ese candidato, con ese líder que fue Leonel Fernández, eso tiene un atractivo. Entonces, un partido que se está en un estado de vaciamiento, como está el PLD, y que ellos lo niegan, bueno, entonces esas cosas son muy evidentes. Vi en Twitter que José Francisco Peñaguaba le hacía una propuesta al señor Abel Martínez diciéndole que se trance con un Leonel Fernández que está en ascenso, en avance, y era lo que yo decía, miren el atractivo que donde quiera que llegue Leonel Fernández. Y lo vimos ese acto de los jóvenes, fue un acto masivo que ha preocupado a mucha gente y a muchos plumas y voces de alquiler, como yo he dicho, y gente y plumas agradecidas del danilismo o del PRMismo, y algunos también botafumeiros, como decía mi amigo Bonillito, que en paz descanse Bonilla, que se prestan a hacerle muchísimos, qué sé yo, insultos a Leonel Fernández, incluso hasta sus enemigos íntimos, como yo he dicho. Pero Leonel es un hombre que es como eso, yo le he dicho, que es el sándalo de la política dominicana, que es un árbol que perfuma el hacha que le hiere, porque Leonel Fernández no se altera. Y usted le puede vocear de todo, no se altera. Esto es un político completo y de 24 horas. Es decir, la tendencia que hay es que esas bases tengan que apoyar a Leonel Fernández, y lo decíamos desde el martes. Ahora, que un liderazgo de ese PLD esté actuando en forma tan atrabiliaria y tan destemplada, como decíamos nosotros ayer, esa portavocía del Senado. Un joven que es senador por Elías Piña. Este señor hablando del transfugismo. Pero ¿cuál es la fuerza moral que tiene el PLD para hablar de transfugismo? O el danilismo para hablar de transfugismo. No solo por los tránsfugas que fueran al danilismo, sino
Lo peor, la compra de voluntades para formar una mayoría congresual, eso es peor que el tránsfuga. Eso es peor que el tránsfuga, porque eso es comprar voluntades, 17 senadores para cambiarla, no para ensuciar la Constitución de la República, para dañarla, para estuprarla, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo. Eso es peor que el transfugismo, porque el transfugismo usted se va y nadie le está pagando para que usted se cambie. Ahora que están comprando los alcaldes, pero señores, todos los partidos políticos en el poder han hecho todo eso. Gente que se cambia, gente que se va, porque el atractivo del poder, el atractivo de que, bueno, yo voy a coger lo mío ahora, porque lo otro está en veremos. Entonces usted lo va a ver, porque hay un estado festín y botín en este país, más un estado billonario, con presupuestos billonarios como hay ahora. Imagínense ustedes el atractivo que es ese. Entonces al PLD no le luce, ni a sus líderes le luce hablar de transfugismo. Otra, ayer señalamos nosotros, de que el voto electrónico, que están en la caverna, dice ese atrabiliario y destemplado portavoz, que están en la caverna porque el voto electrónico es de ahora. Yo dije ayer, Europa entera, Gran Bretaña, Italia, Alemania, España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica, solo Francia lo aplica parcialmente. Nadie de esas naciones poderosas tiene voto electrónico. Lo rechazan. Holanda, Finlandia. Y entonces, en Polonia no existe, ni en Hungría, ni en esos países más hacia el este de la Europa del Este. No existe el voto electrónico. Entonces, ¿cómo este caballero que ignore eso puede hablar de caverna? Es decir, que Alemania está y Austria son países que están en la caverna, según la portavocía senatorial del PLD. Eso es una vergüenza. Decir esas idioteces o absurdidades, qué sé yo cómo llamarle, porque eso no cabe de una gente que no haya estudiado eso y que haya visto que eso tiene sus más contra que pro tiene el bendito voto electrónico este. Pero no van a entender esas cosas. Mientras tanto, el PLD se está desgajando y es una especie de vaciamiento, como decía yo ayer, lo que hay en ese partido, que le va a traer muchos problemas. Y se van a reflejar en las elecciones que vienen ahora el año próximo. Ahora, en el PRM también hay no un fanatismo, sino un triunfalismo, porque el señor Paliza ha dicho, ayer creo que fue, nosotros tenemos ya asegurada la reelección del presidente Abinader con un 60%, un 60 y un 56%, dijo él. Y yo le voy a decir lo siguiente, usted no puede actuar como un ensalmista, es decir, con pócimas o con medicamentos empíricos, tratarlo con palabras mágicas, tratar de sanar un problema. Y el gobierno no es verdad que tiene ese 60, ni ese 56 o 58 que le dan al presidente Abinader, porque entonces ustedes mismos se delatan. O también, como se dice, aunque la gente ría, los tiempos no están para bromas, aunque la gente ría, repito, porque usted salir con esas cosas, entonces Hipólito Mejía, que es un hombre rutinario y de repentista, con ese anecdotario cómico, como digo yo, sale diciendo que tienen 47 y que no, eso no garantiza el triunfo en primera vuelta, que hay que ir a segunda vuelta. Entonces son cosas que usted sabe que están hablando por hablar. ¿Quiénes hacen las encuestas? ABC Marketing. ¿Por qué no le ponen nombre en español? Porque no tienen credibilidad. Le ponen un nombre en inglés a ver si eso le da credibilidad. Engañan al elector, al votante. Pero esto es una encuesta seria, esto es una encuesta americana que está haciendo esto, porque la gente no cree que en Dominicana hay buenos estadígrafos, que hay mucha gente buena que puede hacer buenas encuestas con seriedad. Las mismas de Gallup. La gente de Gallup que trabaje, pueden hacer trabajos independientes. Es gente que tal vez tiene
buena calidad, pero si no tiene una dirección adecuada, la gente se tuerce también. Entonces, ustedes no pueden venir a decirle a la gente que con el nombre, porque sea un nombre en inglés, ya es creíble. Eso uno sabe los trucos. Se saben los trucos. Entonces, esas cosas yo creo que el gobierno está actuando con triunfalismo. Y decía yo en un artículo que escribí el martes, necesidad de aliados. Si usted tiene esos números, ¿para qué necesitan aliados? Y entonces el PLM hizo una reunión de su comité o de su dirigencia máxima para salir a buscar electores a las calles, a inscribir gente. Hoy yo con un 60 voy a salir a molestarme, a inscribir gente y a crearme problemas en la calle. O más, crearon una comisión sobreactuada en ese momento que se atrevió a decir que iban a ser la coalición más grande de la historia de las relaciones de partidos políticos para ir a unas elecciones en una coalición nacional, la más grande de la República Dominicana en toda su historia. Hoy, ¿qué partido que tenga 60% que gane en primera vuelta cómodo? El presidente va a tener que salir a rogar, a sumar gente de la calle. No es una contradicción. Entonces, no jueguen con la inteligencia del pueblo dominicano. Repito, estos muchachos del PRM, pónganse a llevar el gobierno por la ejecutoria, que este es un año terriblemente peligroso para la reelección. Es un problema de inflación, hay problemas de inconveniencia con las tasas de interés que van a tener que subir y esas cosas pueden complicar la vida. Roguémosle a Dios que las cosas no se deterioren. Y que ese equipo del Banco Central, que Valdés ha sido el artífice, que lo he dicho muchísimas veces aquí, el artífice de que este gobierno esté parado, se llama el equipo de Valdés del Banco Central. Lo he dicho desde el principio. Felicitamos al presidente Abinader por confirmar en ese cargo a Valdés. Y ahí están los resultados. Si Valdés no estuviera ahí, este gobierno estuviera verdaderamente al garete. Porque un deterioro de estos números económicos en medio de tantos problemas críticos que tiene la economía del mundo y el mundo en sí, con un equipo de rookie manejando el Estado, no es garantía de éxito. Seguimos con estos temas porque son temas de la política que se va a poner muy interesante en el 2023. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.